Taller de oración. Aquí me ves tan solo, pensando en el ayer, ardiéndome los ojos de tanto que lloré. Aquí me ves sentado, pensando en lo que fui. Estoy desesperado y tú llegas a mí. Quiero lo que tienes que ofrecerme, sé que es mucho. Yo sé bien que tú eres justo lo que busco. Tú que eres el amor, ven, lléname de ti. Tú que eres paz, tú que eres luz y todo lo que hablan de ti. Tú que eres mil respuestas a preguntas del pasado. Ven y bórrame lo malo, ven y calma mi sufrir. Tú que eres tantas cosas buenas, tócame. Aquí me ves desnudo, tratando de ser yo, quitándome el escudo que le puse a tu amor. Un amor que está presente en todo lo que das. Así dice la gente, regálame esa paz. Quiero lo que tienes que ofrecerme, sé que es mucho. Yo sé bien que tú eres justo lo que busco. Tú que eres el amor, ven, lléname de ti. Tú que eres paz, tú que eres luz y todo lo que hablan de ti. Tú que eres mil respuestas a preguntas del pasado. Ven y bórrame lo malo, ven y calma mi sufrir. Tú que eres tantas cosas buenas, tócame. Tú que eres luz y todo lo que hablan de ti. Tú que eres mil respuestas a preguntas del pasado. Ven y bórrame lo malo, ven y calma mi sufrir. Tú que eres tantas cosas buenas, tócame. Dios sea bendito. Queridos cristovidentes, sean bienvenidos a nuestro taller de oración. Como todos los miércoles, nos encontramos en este taller para, sobre todo, hablar con Dios. Ese es el propósito, tener unos espacios de intimidad, de profundidad espiritual con el Señor. Ese es el propósito del taller. Y también el taller te brinda a ti, mi querido cristovidente, herramientas para que puedas profundizar en tu espiritualidad, para que esa relación con Dios, ese diálogo con el Señor tenga sustancia, como decimos coloquialmente, es decir, que tenga forma, que sea sólido, que no sea algo pasajero o que sea algo superficial. No, de eso no se trata. Se trata de que tengamos momentos profundos de encuentro con el Señor, momentos en los que nos conectemos inmediatamente, que no nos dejemos desconcentrar tan fácil, que no nos dejemos llevar por el afán de cada día, sino que nosotros tengamos esa oportunidad para dialogar con el Señor, pero que lo hagamos
de una manera tan profunda, pero que lo hagamos también de una manera que ya vaya fluyendo en la vida, porque es que a veces nosotros nos quedamos un poco, mis queridos cristovidentes, en la rutina. Nos estamos quedando a veces de pronto en lo que toca hacer, en los, compromisos, en lo urgente, y a veces las actividades o los momentos de nuestro día se nos vuelven listas de chequeo. Entonces son listas de chequeo. Esto sí, esto sí, esto sí, esto sí, esto sí, esto sí lo hice, esto no lo hice. Y la oración puede correr ese peligro, mi querido cristovidente. Cuando tú te dejas llevar por la rutina, muchas veces te puedes dejar llevar y se te vuelve una lista. No, ya hice oración, ya leí rápidamente el texto bíblico y ya hice unas cuantas oraciones y ya. Y se fue y se pasó el momento de oración nada más como un requisito. El propósito del taller es que tú logres tener esa profundidad espiritual de tal manera que logres entrar en ese ambiente de oración. Y así estamos en ese diálogo con el Señor. Un diálogo que nos permite lograr una profundidad espiritual. Un diálogo que nos ayuda a nosotros a crecer en esa relación con Dios. Por eso es muy importante, mi querido cristovidente, que logres tener en cuenta estas herramientas que te estamos proponiendo en el taller de oración. Y por eso aprovechemos estas imágenes de fondo para ir entrando en nuestro ambiente de oración. Vamos entrando con mucha tranquilidad, vamos entrando con esa paz que el Señor nos está ofreciendo. Vamos entrando paso a paso, poco a poco, a nuestro ambiente de oración. Vamos entrando en este ambiente de oración. Y es importante, mi querido cristovidente, en esta introducción que hacemos, que tengas en cuenta qué es la oración. Ese es el tema que vamos a trabajar hoy. ¿Qué es la oración? Y por eso, con esta introducción, te invito, mi querido cristovidente, a que pasemos al primer momento del taller. Primer momento. Preparar y comenzar. Bien, mis queridos cristovidentes, ya hicimos una introducción y hablábamos precisamente de la importancia de este momento, de que no nos dejemos llevar por la rutina, de que no nos dejemos llevar simplemente por el cumplimiento de una serie de actividades, sino que nosotros podamos entrar en esa profundidad en la oración. ¿Y cuál es el propósito del taller? Que tú hagas vida la oración y que tú ores la vida. Es decir, que lo que tú vayas a orar sea todo lo que estás viviendo en el corazón, ¿sí? Tus realidades, tus experiencias, todas las situaciones que vas viviendo. Hoy miércoles 9 de septiembre celebramos una fiesta muy especial en nuestra Iglesia Católica. Celebramos la fiesta de San Pedro Claver. San Pedro Claver fue un misionero jesuita español. Él nació en Verdú, España, y él, desde muy joven, él entró a la Compañía de Jesús y él estaba en el colegio de los jesuitas de Palma de Mallorca. Y allá él se encontró con otro santo jesuita, que era el hermano portero del colegio, San Alonso Rodríguez. Y la experiencia de San Pedro Claver es muy bonita, porque San Pedro Claver quería tener como una experiencia misionera muy fuerte, y él empezó un proceso de discernimiento. Y él decía, bueno,
estoy aquí en Palma de Mallorca, esos son las Islas Canarias, estoy aquí, pero quiero irme, quiero tener una experiencia misionera fuerte. Y comenzó a dialogar con este hermano portero, con el hermano Alonso Rodríguez, San Alonso Rodríguez. Y San Alonso le aconsejó que fuera que pidiera que lo enviaran como misionero en esa época, estoy hablando de la época colonial, en los años 1600, a que viniera a América. Y precisamente sus superiores jesuitas lo enviaron a América. Él llegó a Cartagena y de Cartagena bajó hasta acá, a lo que hoy es Bogotá. Pero el viaje, ese viaje era muy fuerte. Imagínense, primero el viaje en barco desde España hasta América, hasta Cartagena. De Cartagena tiene que bajar por el río Magdalena hasta Honda. Y en Honda ya se tenía que bajar y subir, tenía que hacer todo el ascenso a Bogotá en mula. Entonces eso era un viaje muy fuerte. Bogotá no era lo que hoy es, Bogotá era mucho más pequeña, entonces todavía uno no podía llegar inmediatamente a Bogotá. Y los jesuitas tenían una misión aquí en esta zona, de Fontibón y de Funza. Fontibón y Unza se llamaba en esa época colonial. Entonces, antes de llegar a Bogotá, los padres jesuitas llegaban a la parroquia y a la misión que tenían acá en Fontibón y tenían un tiempo como de descanso, de recuperar fuerzas, y también colaboraban en la parroquia. Por eso San Pedro Claver pues llegó aquí primero a Fontibón, estuvo en Fontibón y luego siguió su camino a Bogotá. En Bogotá todavía él era seminarista, él estaba estudiando teología, entonces él termina sus estudios de teología acá en Bogotá, recibe su ordenación sacerdotal y luego hace sus votos perpetuos para ir ya definitivamente a Cartagena. Esa es como la historia. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque yo quería colocar precisamente el ejemplo de San Pedro Claver en esa vida de testimonio y en una persona que se deja guiar por el Espíritu Santo. Y fíjense en esta historia que les acabo de contar, una persona que hace discernimiento. Eso es lo que nosotros queremos en el taller de oración. Queremos que tú, mi querido cristovidente, hagas discernimiento, un discernimiento espiritual de tu vida. ¿Qué debes hacer? ¿Cómo seguir la voluntad de Dios? ¿Sí? ¿Cómo seguir la voluntad de Dios? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? De eso se trata el discernimiento. Entonces, fíjense que hay dos momentos muy bonitos en la vida de San Pedro Claver, de la historia que les acabo de contar de él, que nos dan a nosotros un ejemplo de discernimiento. El primer discernimiento, él estaba estudiando en España, su formación sacerdotal, en su seminario, y su primer discernimiento, yo quiero ser misionero, ¿sí? Yo quiero ser misionero. Y lo hace con una persona muy humilde, con un hermano jesuita que era el hermano portero. Y el hermano portero le aconseja, ayudan a mirar varios elementos, ayudan a mirar varias perspectivas, varios horizontes. Ese es lo primero, el primer horizonte, ¿sí? El primer discernimiento. Bueno, yo voy a ser misionero. Y entonces solicita a la compañía, a sus superiores lo envían a América. Y ahí viene el segundo discernimiento, ya cuando va a recibir la ordenación sacerdotal, cuando ya termina sus estudios, su formación de seminario, de su formación sacerdotal, ya, bueno, vamos a pensar, bueno, ¿en dónde puedo servir más? Y cómo él descubre que su campo de acción es precisamente en Cartagena, porque cuando él llegó de España, pues obviamente desembarcó en Cartagena y conoció esa realidad. Él conoció esa realidad. Eso es más o menos parecido como cuando uno está en el seminario y en su formación lo envían a veces a las misiones. Entonces le dicen, venga en Semana Santa, venga en Navidad, vaya a un pueblito, vaya a una parroquia, vaya colabore en esta experiencia. Entonces esa experiencia uno como que lo va enriqueciendo.
Y por eso San Pedro Claver conoció en ese trayecto, antes de llegar a Bogotá a estudiar en lo que hoy es la Universidad Javeriana, a hacer sus estudios de teología, a terminar su teología, porque él ya la había empezado, él ve esa realidad y se deja tocar el corazón por la realidad de los esclavos, que fue lo que conoció en Cartagena. Y por eso, cuando es ordenado sacerdote, su primera misión, su primer destino es ir a trabajar allá en Cartagena. Y se queda allá. Él se queda allá en Cartagena, él se queda allá trabajando en Cartagena, trabajando con toda esta realidad de los esclavos. Y por eso, cuando él hace sus votos solemnes, sus votos perpetuos como religioso jesuita, ya después de ser sacerdote, ya sus últimos votos, él hace un voto adicional que dice que él va a ser esclavo de los esclavos para siempre. Ese es el voto personal que él quiere hacer y lo hace. Y es muy bonito ese voto. Voy a ser esclavo de los esclavos para siempre. Y por eso toda su vida, hasta 1654, cuando él fallece, él le dedica su vida y su trabajo a los esclavos. Entonces, ese es un buen ejemplo de una persona que hace discernimiento. San Pedro Claver nos enseña con este ejemplo, con esta historia que les acabo de contar, cómo se hace discernimiento, cómo la oración se convierte en una herramienta para orar la vida. Y esto es muy importante para nosotros. Por eso hoy, en nuestro canal Cristovisión, vamos a hablar de la persona de San Pedro Claver, de la dignidad humana, de la lucha por los derechos humanos, que eso fue el ministerio y el servicio que desempeñó San Pedro Claver con los esclavos allá en Cartagena. Y por eso vale la pena. Pero hoy quiero rescatar esa característica tan bonita de San Pedro Claver, el discernimiento. Hizo su discernimiento para venir como misionero a América y cuando terminó su teología y recibió su ordenación sacerdotal, él también hizo su discernimiento para mirar como sacerdote, como misionero, en donde podía prestar el mayor servicio, todo a la mayor gloria de Dios. Y lo prestó precisamente en Cartagena. Con esta preparación, los invito a que pasemos a nuestro segundo momento del taller. Oración y meditación. Queridos cristovidentes, con este ejemplo tan bonito que hoy estamos viendo en la persona de San Pedro Claver, vamos a iniciar nuestro momento de oración. Vamos a tener en cuenta la preparación externa y la preparación interna que siempre hemos recalcado aquí en nuestro taller de oración. Entonces recuerda tu postura corporal, la respiración, que sea tranquila, una respiración que sea muy tranquila. Vamos a tener esa respiración tranquila. Y vamos a inhalar por la nariz, exhalar por la boca, inhalar por la nariz, exhalar por la boca, despacio. Vamos a entrar en ese momento de oración. Tener en cuenta el silencio exterior, es decir, como yo te lo he recomendado en varias ocasiones, que no estés conversando con otras personas, porque el taller de oración no es un programa como lo dan otros canales, un programa cualquiera, ¿no? Este es un momento donde tú entras en esa interioridad. Vamos a interiorizar la palabra de Dios, y por eso requerimos del silencio, de la quietud, de la calma. Entonces vamos a manejar esto. Y también el silencio interior, que es muy importante. No es solamente que tú te quedes callado, sino que también entres en ese espacio de interioridad y de silencio. A veces tenemos pensamientos, preocupaciones que son recurrentes y nos dan vueltas y vueltas en la cabeza. Por eso hay que pedir la tranquilidad al Señor. Y vamos a empezar
este momento saludando al Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer nuestra oración preparatoria. Y la oración preparatoria es ofrecer nuestra vida. En eso consiste la oración preparatoria, en que tú ofrezcas tu vida al Señor. Todos tus pensamientos, intenciones, acciones, operaciones, toda tu vida, ofrécela al Señor. Que todo tu ser esté siempre orientado a la mayor gloria de Dios y también al bien de los hermanos. Piensa en cuántas personas, cuántos santos en nuestra iglesia nos dan ese ejemplo de buscar siempre la mayor gloria de Dios y el bien de los hermanos. Y hoy tenemos ese ejemplo tan hermoso que nos propone la iglesia con esta memoria obligatoria de San Pedro Claver. Cómo San Pedro Claver nos da ese ejemplo de entregarse con los más pequeños de la sociedad en su momento, los que eran excluidos, los que no tenían representación, los que eran marginados, los que eran tratados de una manera infrahumana en esa época, que eran los esclavos negros que llegaban desde el África, que eran muchas veces tratados como menos que objetos. Y por eso San Pedro Claver, con su ejemplo sencillo, ¿sí?, con su ejemplo humilde de atenderlos, de estar con ellos, nos da ese ejemplo de hacer todo a la mayor gloria de Dios y siempre al bien de los hermanos. Buscar el bien de los hermanos, de los más necesitados, de los marginados, de los excluidos. Ese es el ejemplo que nos da San Pedro Claver. Por eso en este momento de la oración preparatoria vas a pedirle al Señor que te haga y que te conceda un corazón sencillo, un corazón sensible a las otras realidades, que no te quedes enfrascado o encerrado en tus propias realidades, sino que tú puedas mirar también cómo viven los demás, las necesidades, las realidades de los demás, que tú las puedas reconocer, que tú puedas salir de ti mismo para ayudar a los hermanos. Esa es una sensibilidad que se logra en esta vida espiritual, que se logra en la oración, que nosotros dejemos de mirarnos a nosotros mismos. Vamos a tomar nuestro texto bíblico de hoy. Hoy vamos a tomar un texto que cae como anillo al dedo con esta memoria de San Pedro Claver y que también nos relaciona el tema de la oración. Vamos a tomar el texto de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Vamos a tomar el texto de Romanos 8, versículos 26 al 27. Romanos 8, versículos del 26 al 27. Queridos hermanos, somos débiles, pero el Espíritu viene en nuestra ayuda. No sabemos cómo pedir ni qué pedir, pero el Espíritu lo pide por nosotros con gemidos inefables. Y aquel que penetra los secretos más íntimos entiende esas aspiraciones del Espíritu, pues el Espíritu quiere conseguir para los santos lo que es de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué bonito, qué bonitas estas palabras que nos transmite el apóstol San Pablo. Dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y vamos a trabajar dos palabras claves. La primera es Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos guía. Por eso nosotros en esta oración preparatoria le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe. Cuando comenzamos la oración es tan importante pedir esa guía, esa luz del Espíritu Santo, porque muchas veces nosotros no sabemos qué pedir. Nosotros pedimos de todo, pero a veces se nos olvida lo fundamental. Quiero compartirles alguna experiencia, alguna anécdota que me ocurrió alguna vez cuando yo fui a celebrar un bautismo.
al comienzo del sacramento del bautismo se hacen unas preguntas a los padres y padrinos para confirmar ese consentimiento y ese deseo de bautizar al niño. Y con esas preguntas, pues hay una pregunta que es básica y es, ¿qué piden a la iglesia para este niño? ¿Qué piden a la iglesia? Y recuerdo que algunas personas, hubo una familia, padres y padrinos, que dijeron, no, pues nosotros queremos que el niño sea de bien, que el niño crezca sano, que tenga salud, que tenga buen estudio, que tenga un buen futuro. Pidieron de todo, menos lo que lo que iba a recibir el niño en ese momento, que era el bautismo. Se les olvidó decir que venían a pedir el bautismo. Pidieron de todo. A veces nos pasa a nosotros también en nuestra oración, en nuestra relación con Dios. Tú le pides de todo al Señor, pero se te olvida lo fundamental, que es dejarte guiar por el Espíritu, porque el Espíritu sabe lo que tú necesitas. A veces la oración puede ser tan sencilla y tan simple como decir, Señor, tú conoces mi vida y tú conoces realmente lo que necesito. Concédeme aquello que yo necesito. Y por eso es tan importante pedir la luz al Espíritu Santo, pedir la sabiduría para conocer qué es, cuál es el camino que nosotros necesitamos recorrer para identificar la voluntad de Dios e identificar qué es lo que necesitamos. Vamos a hacer una segunda lectura del texto bíblico. Y cuando yo vaya leyendo este texto bíblico, te voy a pedir, mi querido Cristo Vidente, que tú vayas reflexionando, te vayas mirando, vayas revisando cómo es tu oración. Si de verdad tu oración es lo que describe aquí el texto bíblico, la carta de San Pablo a los Romanos, o si de pronto tú haces otras cosas y tú dices, uy, no, como que mi oración como que se está desviando, ¿no? Entonces, para que logremos profundizar un poquito en esta experiencia de la oración. Somos débiles, pero el Espíritu viene en nuestra ayuda. No sabemos cómo pedir ni qué pedir, pero el Espíritu lo pide por nosotros con gemidos inefables. Y aquel que penetra los secretos más íntimos entiende esas aspiraciones del Espíritu, pues el Espíritu quiere conseguir para los santos lo que es de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, esto es importante, dejarnos guiar por el Espíritu Santo. A veces pensamos que en la oración solamente hablamos nosotros, ¿sí? ¿Quién es el que pide? No, yo soy el que pido. Y entonces nosotros muchas veces nos dejamos llevar por nuestras ideas, por nuestros prejuicios, por nuestros pensamientos. Y muchas veces nuestras ideas están muy aferradas. Y a veces somos un poquito obstinados, tercos, y nos quedamos muy aferrados a esas ideas que nosotros tenemos. No es que las cosas son así, es que como yo pienso, es que como yo creo, y nos quedamos en esa experiencia de pronto de la obstinación, de la terquedad. No, es que así es como yo pienso. Y el Señor te dice, no, déjate guiar por el Espíritu. El Espíritu camina contigo, el Espíritu te acompaña, el Espíritu te guía. Y para poder dejarnos guiar por el Espíritu Santo, necesitamos hoy una segunda palabra clave. La segunda palabra clave, interiorizar. Estamos en un mundo muy exterior, muy volcado hacia afuera. Entonces, estamos en mucho tiempo, le gastamos mucho tiempo de nuestra vida cotidiana, de nuestro día a día, a lo que vemos, a lo que observamos. Gastamos mucho tiempo hablando, gastamos mucho tiempo escuchando, observando todo lo que llega por nuestros sentidos, pero lo gastamos. Gastamos mucho tiempo en la figura, en la imagen, en la apariencia. Entonces,
Yo creo que ahí necesitamos la segunda palabra clave, que es interiorizar. ¿Cómo nos dejamos guiar por el Espíritu Santo? ¿Cómo escuchamos la voz de Dios que nos habla en el corazón? Pues interiorizando, dejando de estar hacia afuera y empezando a interiorizar. Hace poco celebramos la fiesta de San Agustín. Y San Agustín, en sus confesiones, decía algo muy hermoso. Y decía: tarde te busqué, tarde te encontré, hermosura tan antigua y tan nueva. Tú afuera yo afuera y tú dentro. Muchas veces nos pasa eso, que estamos buscando hacia afuera, siempre hacia afuera. ¿Cómo me veo? ¿Qué dicen de mí? ¿Qué opinan de mí? Y siempre estamos pidiendo opiniones, siempre estamos buscando las ideas o los conceptos hacia afuera y no miramos hacia adentro. Para conocer la voz, reconocer la voz de Dios, el Espíritu Santo que nos habla, tenemos que interiorizar, hacer silencio. Por eso yo les decía, la quietud, el silencio, para dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Esa fue la experiencia de San Pedro Claver. San Pedro Claver era un hombre, según cuentan las crónicas, porque nosotros no es que tengamos mucha información, pero lo que nos cuentan las crónicas de esa época de la colonia española, nos cuentan que San Pedro Claver era un hombre de pocas palabras, que era más bien callado, pero porque era un hombre de discernimiento. Ese es el discernimiento, la capacidad de interiorizar. ¿Qué es interiorizar? Dejar de estar mirando hacia afuera y comenzarme a mirar a mí mismo. Bueno, ¿tú qué estás haciendo? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay aquí en tu pensamiento? De eso se trata. De eso se trata. Vamos a hacer una última lectura de este texto bíblico. Y con esta lectura tú le vas a pedir al Señor que te guíe el Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo el que clame con gemidos inefables por ti, que sea el Espíritu Santo el que te guíe en tu vida. Somos débiles, pero el Espíritu viene en nuestra ayuda. No sabemos cómo pedir ni qué pedir, pero el Espíritu lo pide por nosotros con gemidos inefables. Y aquel que penetra los secretos más íntimos entiende esas aspiraciones del Espíritu, pues el Espíritu quiere conseguir para los santos lo que es de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Quedémonos con este pensamiento, mi querido Cristo vidente. Quedémonos con este pensamiento tan profundo. Orar es tener una experiencia de Dios, escucharlo en la fe, el amor y la esperanza, para amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como Él lo ama. Vuelvo y repito este pensamiento tan bonito para que tú lo guardes sobre la oración. Orar es tener una experiencia de Dios. Escucharlo es escucharlo en la fe, el amor y la esperanza, para amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como Él lo ama. Que esa sea la oración, mi querido Cristo vidente. Última vez. Orar es experimentar a Dios. Es escucharlo en la fe, el amor y la esperanza, para amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como Él lo ama. Ese fue el ejemplo de San Pedro Claver. San Pedro Claver tuvo esa capacidad de interiorizar, de dejarse guiar por el Espíritu Santo. Y miren, el Espíritu Santo lo trajo desde España, desde Palma de Mallorca, ya lejos, muy lejos, allá en las Islas Canarias. Lo trajo hasta acá. Y él, en su formación sacerdotal, comenzó a hacer ese discernimiento. Ya estando aquí en América, ¿dónde iba a servir? ¿Dónde iba a ser iba a desempeñar esa labor misionera? Con los esclavos. Se dejó tocar por esa realidad que conoció en Cartagena cuando desembarcó. Y cuentan las crónicas que San Pedro Claver fue una persona absolutamente entregada al servicio de los esclavos. Que él incluso
le daba preferencia a los esclavos por encima incluso de los españoles. Cuando a él le correspondía, él tenía su turno en la parroquia de los jesuitas allá en Cartagena, que en esa época no se llamaba evidentemente la parroquia San Pedro de Claver, la iglesia de los jesuitas allá en Cartagena. A él le correspondía su turno para confesar. Y cuando él confesaba, el primero confesaba, y él siempre decía, primero yo voy a confesar a los esclavos. Y a los esclavos los trataba con todo su cariño y su amor. Ese es el mensaje, esa es la oración. Orar es experimentar a Dios para amarlo a Él y amar al prójimo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los invito a que pasemos a nuestro tercer momento del taller. Tercer momento. Evaluación. En este momento de la evaluación, yo los invito, mis queridos cristovidentes, a que se comuniquen con nuestro canal Cristovisión. Llamemos al canal y compartamos nuestra experiencia de oración. ¿Qué fue lo que sentimos? ¿Qué experimentamos en la oración? ¿Qué es la oración para nosotros? Hablemos un poco del Espíritu Santo. ¿De verdad nos dejamos guiar por el Espíritu Santo? Porque es que a veces nosotros decimos, sí, yo soy muy dócil al Espíritu Santo, pero a veces tenemos ideas ancladas, muy aferradas en nuestra mente y en nuestro corazón, y somos como muy obstinados, muy encerrados en nosotros mismos. Nos dejamos guiar mucho por esos pensamientos, por esas ideas que ya tenemos aquí en la mente y en el corazón, y como que nos tapamos los oídos y no nos dejamos guiar, no escuchamos la voz del Espíritu Santo. Entonces, qué bueno que nosotros podamos dejarnos guiar por el Espíritu Santo, que podamos aprender a escuchar la voz de Dios que nos habla, con esos gemidos inefables, como decía la lectura de la carta del apóstol San Pablo. Entonces, esto es importante. Qué bueno que puedan llamar a nuestro canal y compartir su experiencia de oración. Qué bueno que lo puedan hacer, que lo puedan ir haciendo, que puedan ir conversando, compartiendo con nosotros acá en el canal esa experiencia de oración. Como se dieron cuenta, durante estos miércoles hemos tenido como tema central, el gran tema es el discernimiento, y durante estos miércoles de septiembre vamos a trabajar el tema de la oración. Vamos a reforzar estos temas, ya los hemos trabajado, ya los hemos venido hablando, pero esto es como un refuerzo, como un repaso, porque el propósito es que en octubre volvamos a iniciar un nuevo ciclo de los ejercicios espirituales en la vida corriente. Empecemos el nuevo ciclo en octubre con los ejercicios espirituales en la vida corriente. Y para eso necesitamos reforzar los elementos básicos de la oración. ¿Qué es orar? ¿Cómo orar? Los modos de orar. Entonces, hoy hablamos de lo básico, ¿qué es la oración? Y hoy el tema y la idea principal para que tú te la lleves, no solamente acá en la mente, sino en el corazón, es que tú te sepas y seas consciente que el gran protagonista en tu oración es el Espíritu Santo. ¿Sí? Es el Señor, a través del Espíritu Santo, quien protagoniza esa oración, y que tú comienzas a afinar el oído, comienzas a escuchar esa voz del Espíritu que habla desde tu corazón. Y para eso, entonces, tenemos que concentrarnos, ubicarnos, dejar a veces esos ruidos que muchas veces como que nos sacuden, nos mueven, pero que no nos dejan entrar en la oración. Que de verdad hay situaciones que hay muchos ruidos que nos desconcentran, hay muchos ruidos y muchas cosas que nos están sacando de ese ambiente de oración. Por eso es tan importante volver y volver al tema de la oración. Y por eso hoy aprovechamos en esta memoria obligatoria de San Pedro Claver de hablar de la oración, de la interioridad y de la importancia de hacer el discernimiento.
Eso fue el ejemplo de San Pedro Claver. Y un discernimiento muy bonito. Miren, él como ya iba a ser sacerdote, jesuita, pues con muchas posibilidades. En América muchos sitios de misión, tenía muchas opciones. Él pudo haberse quedado en la Universidad Javeriana o en un colegio de los jesuitas. Como ustedes saben, los jesuitas tienen muchos colegios. Pudo haberse quedado cómodo, digamos, en un lugar muy bien ubicado, pero no, definitivamente él buscó el sitio donde el Señor lo estaba pidiendo y lo estaba necesitando para dar el mayor servicio. Cuentan que San Pedro Claver y los que hemos tenido la experiencia de ir a Cartagena, tenía un cuarto muy pequeño con una ventanita, y en esa ventanita podía ver los barcos que llegaban. Y él estaba siempre pendiente de los barcos negreros, de los barcos con los esclavos, para llegar allá. Él era de los primeros en llegar para auxiliar y recoger a los esclavos. Tenemos una llamada. Ruth, desde Bogotá. Ruth, ¿cómo estás? Bien, gracias, padre. Bueno, muchas gracias por comunicarte con el canal. Compártenos tu experiencia de oración. Bueno, que tengo una inquietud. Yo siempre, cuando estoy orando, le pido, y como el Señor dijo, que le pidan el Espíritu Santo, yo le pido el Espíritu Santo, pero yo siento que no me llega. Entonces, yo dije, bueno, pero yo insisto en que digo, Señor, mándame tu Espíritu, pero no sé cómo es que va a venir el Espíritu, cómo me va a iluminar, no lo siento así como que dentro de mi corazón. Yo te puedo decir, Ruth, y para todos los cristovidentes, que ese es el trabajo, eso significa interiorizar. A veces uno de primerazo no logramos como sintonizarnos con el Espíritu. Eso es como cuando tú estás con una grabadora y estás buscando una emisora. Sí, pues yo todavía estoy hablando de las grabadoras, porque hay personas que dicen, no, padre, ya hay que modernizarse, hay que utilizar el Internet. No, yo hablando de la grabadora, cuando tú sintonizas, a veces como que no logras la frecuencia perfecta, a veces como que no sale la señal perfecta. Lo mismo nos pasa en la vida espiritual. A veces como que nosotros tenemos la buena intención de conectarnos con el Señor, pero a veces no logramos conectarnos. ¿Cómo hacerlo? Primero, esto es un trabajo de paciencia, de aprender a escuchar, y también de cambiar algunos hábitos que nosotros tenemos. Nosotros a veces tenemos dos hábitos que es típico que nos pasa a todos nosotros en esta sociedad. El primer hábito es que nosotros podemos estar hablando mucho, ¿sí? Entonces a veces hay que como que hacer silencio y empezar a escuchar la voz de Dios. Y segundo, que un segundo hábito que tenemos todos nosotros es que vivimos a las carreras y queremos las respuestas ya. Recordemos que Dios tiene otra lógica y que la acción de Dios es de otra manera, se presenta de otra manera. Entonces, muchas veces el Señor nos puede estar hablando y nosotros no nos damos cuenta. A mí me ha sucedido muchas veces en la vida que yo le pido una cosa, una respuesta al Señor, y el Señor me está respondiendo de otra manera. Cuando yo llegué acá a Fontibón para terminar mi seminario y recibir la ordenación sacerdotal, yo le pedí al Señor, háblame, Señor, dame una respuesta, si de verdad el sacerdocio es el camino al que tú me estás llamando. Y el Señor me habló con la persona menos esperada, en el momento menos esperado y a la hora menos esperada, ¿sí? La persona que yo pensaba, la menos creyente, fue la que me dijo unas palabras y yo tomé conciencia, el Señor me está hablando. Tenemos otra llamada, Aura desde Bogotá. Aura, muy buenos días. Muy buenos días, Dios lo bendiga. Gracias. Compártenos tu experiencia de oración. Para mí la oración es como un bombardeo, que yo antes de empezar a orar, yo empiezo, Jesucristo, ven a mí, Jesucristo, te necesito, Jesucristo, te amo, yo te amo, yo te amo. Y así en ese estar dentro, como en ese sentido de orar,
y es como un bombardero que empieza a bombardear lo malo que hay en mí y a mi alrededor y en otras personas cuando empiezo a orar por aquellos otros que creo yo que necesitan de la oración. Eso es para mí la oración. Pero primero tenemos que empezar a llamar al Señor Jesucristo. Muy bien. Y sí, Aura tiene razón. Aura nos dice algo importante. Yo alguna vez había escuchado algo parecido, no como un bombardeo, sino como un aguacero. El Señor nos habla y eso es como un aguacero. Si nosotros pudiéramos solo recibir una gotica, ya con eso nuestra vida empieza a cambiar. De todo lo que el Señor nos regala en la oración, de todas las bendiciones que el Señor nos ofrece, si pudiéramos recibir una, interiorizarla, hacerla nuestra, acogerla en nuestra vida, ya nuestra vida empieza a cambiar. Le damos gracias a Dios por este espacio, por este taller de oración. Dios Todopoderoso bendice a todos los cristovidentes que han participado de este taller de oración. Bendice a sus familias. Ayúdanos, Señor, a ser dóciles a la acción de tu Santo Espíritu, que nos dejemos guiar por Él para que nosotros podamos reconocer y poner en práctica tu santa voluntad. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Continuemos con la programación de Cristovisión para ver el mundo con los ojos de Jesús. Taller de oración. Cristovisión.